Usted cree que el vinagre solo va en ensalada, ¿verdad? Que ese es el líquido ácido que se usa para aliñar, para conservar, para dar un toque ácido a la comida y ya. Pues hoy voy a romperle ese esquema para siempre, porque el postre más caro que probará en su vida es que los foodies de Instagram pagan 50, 60, hasta 100 euros por una cucharada. Lleva exactamente eso, vinagre balsámico. Pero no cualquier vinagre. Hoy voy a demostrarle por qué el aceto balsámico tradicional derramado sobre un helado de vainilla produce tres cosas que ningún otro ingrediente en la tierra puede lograr. Primero, una explosión de umami que su cerebro no va a entender. Segundo, una caramelización natural que transforma la textura del helado. Y tercero, un estatus de lujo que convierte un postre callejero en una experiencia de alta gastronomía. Pero antes de explicarle la ciencia detrás de esta locura, necesito que cierre los ojos por un momento. Bueno, no los cierre si está conduciendo, pero si puede, haga el ejercicio. Imagine una calle empedrada en Módena, Italia. Es verano, huele a piedra caliente, a jazmín, a esa humedad dulce que tienen los pueblos del norte de Italia cuando el sol se pone. Usted camina sin rumbo, perdido entre edificios de terracota, y de repente encuentra una pequeña gelatería sin nombre, sin letreros llamativos, sin luces de neón. Solo una puerta de madera oscura y un letrero escrito a mano: Gelato Artigianale, aceto balsámico tradicional. Usted entra porque el calor lo pide, y entonces ve algo que lo desconcierta. El dueño, un señor de bigote canoso y delantal blanco, toma una cuchara de plata, coloca una bola de helado de vainilla, blanca como la nieve y cremosa como la seda, y luego ante sus ojos levanta una botella pequeña de vidrio oscuro, vierte un hilo fino, casi negro, sobre la superficie blanca. El líquido resbala lento como petróleo, como oro líquido que hubiera perdido todo su brillo. Usted siente el primer impulso, decirle que pare, que se ha equivocado, que eso es vinagre y que el vinagre no va en el helado. Pero algo lo detiene, el olor, porque el aroma que sube de ese cuenco no es ácido ni agresivo, es dulce, complejo, con notas de madera vieja, de fruta cocida, de algo que no sabe nombrar pero que le recuerda a la infancia. El señor le sonríe y le dice: provi, signore, pruebe, solo una probada. Usted toma la cucharada, la acerca a sus labios y entonces ocurre el milagro. Pero antes de contar qué pasa en ese momento exacto, déjeme presentarme. Soy Laura y me obsesiona encontrar esas combinaciones que parecen un error, pero son una obra de arte. Esas parejas gastronómicas que nadie pidió, pero que todo el mundo necesita, como el chocolate con chile, como la salsa de soya con mantequilla, como el café con sal. Y ninguna me ha fascinado más que esta, el vinagre balsámico tradicional en el helado de vainilla. Llevo 2 años investigando esto. He viajado a Módena y a Reggio Emilia, las dos únicas ciudades del mundo donde se produce el verdadero. He hablado con maestros vinagreros que cuidan sus barricas como si fueran hijos. He probado falsificaciones, imitaciones y versiones baratas. Y hoy voy a contarle todo lo que aprendí, para que usted desde su casa pueda vivir esa misma experiencia que yo tuve en aquella gelatería sin nombre. ¿Listo? Porque esto se pone fascinante. Usted sabe que algo está pasando en su boca cuando prueba un alimento que no entiende. No es simplemente rico, es perturbador. Su cerebro se detiene, hace una pausa, porque le está sintiendo que no coincide con lo que esperaba sentir. Eso es exactamente lo que ocurre con el balsámico y el helado. Vamos por partes. El helado de vainilla es en esencia dulzura pura, crema, azúcar y esas notas florales y ligeramente ahumadas de la vainilla natural. Es un sabor redondo, suave, predecible. El aceto balsámico tradicional, por otro lado, es un torrente de acidez, dulzor, salinidad y umami, todo al mismo tiempo. Cuando estos dos mundos se encuentran, ocurre algo que los químicos de los alimentos llaman contraste dinámico. No es que la acidez del vinagre pelee contra el dulzor del helado, no es una guerra, es un baile. El ácido corta la grasa de la crema suaviza la aspereza del vinagre, el azúcar del helado amplifica la dulzura natural del balsámico y el umami de este despierta receptores en su lengua que la vainilla por sí sola no activa. El resultado no es un helado con sabor a vinagre, es un sabor nuevo, una tercera cosa que no existía antes de que los dos ingredientes se tocaran. Y aquí viene la parte más loca, su cerebro al principio rechaza la idea. Literalmente, los estudios sobre neurogastronomía han demostrado que cuando probamos una combinación que rompe nuestras expectativas culturales, la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, se activa como si hubiera un error. Esto no debería funcionar, piensa usted, pero luego el sistema límbico, la parte emocional, interviene y dice: pero esto es maravilloso, ¿por qué nadie me lo había contado antes?
Esa contradicción interna, esa pequeña crisis existencial en cada cucharada, es exactamente lo que hace que esta combinación sea tan adictiva. No solo es rica, es interesante. Aquí tengo que hacer una pausa importante, porque si usted va ahora mismo a su cocina, agarra el vinagre balsámico genérico del supermercado, ese que cuesta 3 euros y viene en una botella como forma de pera, y lo derrama sobre su helado de vainilla, el resultado va a ser asqueroso. Lo digo con todo el cariño. Va a ser ácido, aguado, como un regusto a caramelo quemado y químicos que arruinará su helado y su fe en mí para siempre. ¿Por qué? Porque el vinagre que usted conoce no es el verdadero aceto balsámico tradicional. Es una imitación, una falsificación legal que la industria alimentaria creó para que la gente pudiera pagar un producto que se parece al original, pero no lo es. El verdadero aceto balsámico tradicional es otra cosa. Es un elixir que se elabora exclusivamente en las provincias de Módena y Reggio Emilia, en Italia. Solo allí, si no viene de ahí, no es tradicional. Se hace con mosto de uvas Trebbiano y Lambrusco, no se le añade ni una gota de vino, no se le añade nada, solo uva. Y luego viene lo mágico, el envejecimiento. El balsámico tradicional reposa en barricas de madera durante años, pero no en una sola barrica. Pasa por un sistema de batería, 5, 6, 7 barricas de diferentes maderas, puede ser de roble, castaño, cerezo, morera, enebro, y cada año parte del contenido se trasvasa a la barrica siguiente. Este proceso se llama sólera, igual que el del Jerez. El vinagre es más barato, el del supermercado envejece entre 2 y 3 meses. El verdadero, el que se usa en las gelaterías de lujo en Italia, envejece entre 12 y 25 años. 12 años mínimo, piense en eso. Una barrica que comenzó su vida cuando usted probablemente aún iba al colegio, que ha sido cuidada por maestros vinagreros que la catan cada temporada como si fuera un vino de reserva, que ha absorbido los aromas de la madera, del tiempo, del clima de la Emilia-Romagna. Eso no es vinagre, eso es memoria líquida. Por eso una botella de 100 mililitros, sí, 100 mililitros, menos de un vaso de chupito, puede costar entre 80 y 500 euros. Por eso se le llama oro negro. Y por eso cuando este líquido toca el helado no está ocurriendo una mezcla casual, está ocurriendo el encuentro entre dos productos que representan lo mejor de la tradición artesanal italiana. Aquí empieza lo divertido, porque el balsámico en el helado no es un simple echar por encima, es un ritual con reglas precisas. Y si usted quiere impresionar a sus invitados o simplemente darse un gusto que le cambiará la vida, necesita conocerlas. Primera regla, el helado no puede ser cualquier vainilla. Nada de helados industriales llenos de aire, estabilizantes y saborizantes artificiales. La textura ligera y esponjosa de esos helados no aguanta el peso del balsámico. El líquido se escurre, se pierde y no se integra. Necesita un helado de vainilla denso, cremoso, con alta proporción de nata y yemas de huevo. El que se sirve con una cuchara porque no se derrite rápido. El que en Italia llaman gelato artigianale y que usted puede hacer en casa si sigue una buena receta. Segunda regla, la temperatura importa. El helado no debe estar recién sacado del congelador duro como una piedra. Tampoco debe estar derretido. Tiene que estar en ese punto perfecto donde la cuchara entra con suavidad pero la estructura se mantiene. El balsámico por su parte debe estar a temperatura ambiente, nunca frío. El frío atenúa sus aromas, esconde su complejidad. Un balsámico frío es como un vino tapado, está ahí pero no se expresa. Tercera regla, la cantidad. Uno pensaría que entre más mejor, y es un error. El balsámico tradicional es tan potente que basta con unas gotas, de 8 o 10 como mucho, trazar un hilo fino sobre la superficie, nunca un charco. El objetivo es que cada cucharada tenga un poco, pero que ese poco sea suficiente para transformar el bocado sin dominarlo. Cuarta regla, el momento del servicio. Nunca eche el balsámico antes de servir. Hágalo en la mesa, delante de sus invitados. El chorro negro cayendo sobre la esfera blanca no solo es un espectáculo visual, que es ese contraste de colores que parece una fotografía de alta cocina, sino que además libera los aromas justo antes del primer bocado. Y quinta regla, los acompañamientos. El helado de vainilla con balsámico es perfecto solo, pero si quiere elevar la experiencia, añada frutas que compartan el mismo perfil agridulce. Las fresas son la opción clásica, cortadas en láminas finas, maceradas unos minutos en un poco de azúcar. El ácido de la fresa y el ácido del balsámico no compiten, se potencian. Los higos frescos partidos por la mitad y marcados ligeramente en la plancha son otra maravilla.
El dulzor meloso del higo caliente contrasta con el frío del helado y el balsámico actúa como un puente entre ambos. Las cerezas deshuesadas maceradas en su propio jugo, los arándanos rojos que añaden un punto de acidez diferente, incluso un poco de pimienta negra recién molida, sí, pimienta, espolvoreada sobre el conjunto le añade una nota cálida y especiada que suena ridícula hasta que la prueba. Usted todavía está escéptico, ¿verdad? Lo entiendo. Nuestra cultura nos ha enseñado que el vinagre es ácido y el ácido no pertenece a los postres. Hay una frontera invisible pero muy fuerte entre lo salado y lo dulce y el vinagre está al lado del salado. La reacción que buscan los chefs de alta cocina es que la persona que lo pruebe diga, esto es raro pero interesante, quiero otra cucharada para entenderlo. Ellos no buscan la aceptación inmediata, sino la curiosidad, el deseo de explorar un sabor que no encaja en las categorías habituales. Y esa, permítame decirle, es la definición de lujo, porque el lujo no es simplemente caro. El lujo es lo inesperado, lo que no se puede comprar en cualquier sitio, lo que requiere un paladar entrenado para apreciarlo. Y pocas cosas hay más lujosas que esa pequeña crisis de sabor que le produce un balsámico de 20 años sobre un helado artesanal. Usted ya está convencido o al menos lo suficientemente curioso para querer probarlo. Perfecto. Ahora la pregunta práctica. ¿Cómo consigo el verdadero aceto balsámico tradicional sin vender un riñón? Les voy a dar 3 opciones. Opción 1, la inversión seria. Si usted quiere la experiencia auténtica, busque botellas que tengan la etiqueta, la denominación aceto balsámico tradicionale di Modena DOP. La DOP es crucial, significa denominación de origen protegida. Garantiza que el producto sea elaborado con los métodos tradicionales en la región correcta. Además, fíjese en la etiqueta, las botellas de Modena tienen una forma bulbosa con base cuadrada y las de Reggio Emilia son más alargadas. Los años de envejecimiento suelen indicarse en la etiqueta. Afinato, entre paréntesis 12 años, extra vecchio, 25 años o más. Cuanto más viejo, más espeso, más complejo y más caro. Puede encontrarlo en tiendas especializadas en productos italianos. Ahora quiero saber, ¿se atrevería a probarlo? ¿Ya lo ha probado y le gustó? ¿O sigue pensando que estoy loca y que el vinagre solo va en ensalada? Déjenlo en los comentarios. Quiero leer sus reacciones. Quiero ver quién se anima a dar el primer paso. Y si quiere seguir explorando combinaciones que parecen errores pero son obras de arte, suscríbase. Tengo una lista larguísima de rarezas deliciosas que va a alucinar. Mientras tanto, ya sabe, la próxima vez que pida un helado de vainilla, mire a su alrededor, asegúrese de que nadie lo vea y añade un chorrito de oro negro. Después me cuenta. Hasta la próxima.